Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Sergio Bautista, soy profesional en gastronomía y en gestión de mercados. Hoy les vengo a presentar una presentación que hice de manera rápida sobre la importancia del agua en la panificación. Esta presentación la quise hacer por el motivo de que actualmente estoy en un curso de panificación donde una de las preguntas que tenían varias personas era de que la cantidad de agua que le agregaban al pan, cuánta era la cantidad, y además de eso que esos panes a veces le quedaban duros o le quedaban muy viscosos. Entonces de ahí de esa presentación. Entonces, ¿qué es el agua? Entonces, el agua es uno de los componentes principales para hacer panes. Recordemos que para hacer pan necesitamos harina y agua, ¿cierto? Entonces, es uno de los componentes principales, partiendo de que se utiliza siempre agua potable. Y la cantidad de agua define la estructura de la miga o gasa del pan, que es uno de los experimentos que muestro al final. Las clases de agua. Entonces nosotros normalmente tenemos el agua del grifo, que es una agua muy florada o también clorada, depende del agua que estemos consumiendo. Esas aguas normalmente, si son muy floradas o cloradas, pueden matar las levaduras, ¿cierto? También tenemos aguas muy ácidas. Esas aguas, cuando son muy ácidas, endurecen el gluten. Tenemos aguas alcalinas. Las aguas alcalinas suavizan la masa. Las aguas duras hacen que esta masa se les dificulte llegar al punto de resistencia, lo que conocemos a veces como masas tenaces o masas muertas. Estas masas son de las masas que amasas y amasas y amasas y nunca da punto, o sea, se vuelven muy duras, poco elásticas y sigues avanzando todo el día y nunca se da. Que normalmente a veces la llaman que se quema la masa o que está muy forzada. Tenemos las aguas blandas. Las aguas blandas son aguas que son desmineralizadas. Entonces, como no tienen minerales, hacen que el gluten sea blando. Lo mejor para utilizar serían las masas alcalinas. Estas alcalinas pues tienen una masa muy suave. Podemos alcalinizar el agua de nuestra casa agregándole un poco de bicarbonato o sal con limón. Eso hace que el pH aumente y por alto se vuelve muy alcalina. Posteriormente, pues me gustaría que mandaran preguntas con respecto al agua, porque pues igual normalmente según el alcantarillado público que utilicen en sus países o ciudades, difiere y cambia la calidad de la misma. Ahora bien, la temperatura. Entonces es muy importante saber que cuando tenemos temperaturas más altas de 35 grados, empiezan a morir las levaduras y por debajo de los 18 hacen que el proceso se retarde. Por eso es muy importante tomar de pronto el agua de ambiente del grifo, eh, pero en ciudades donde es muy fría el agua, ¿cierto? Porque aquí en Colombia pues tenemos aguas que vienen de algunos cerros y es demasiado fría, o en ciudades demasiado frías. Entonces eso va a imposibilitar de que las levaduras se activen de manera rápida. E igual hay ciudades muy calientes donde el agua, donde uno se baña y queda seco. Entonces posteriormente pues también el agua habría que hacer un proceso de pronto de refrigeración para que esté a una temperatura acorde y no mate las levaduras. Ahora la miga. La miga son esos huequitos que vemos en la hogaza de pan. Eh,
vemos en esta foto que hay tres tipos de miga, que vamos a explicar por qué ocurrieron los tres tipos de miga diferentes. Entonces, los panes que contienen entre 45 y 50% de agua hacen una miga muy densa, ¿cierto? De huecos o alveolos muy pequeños y de corteza lisa. Los panes que tienen un poco más de agua, entre 55 y 65, que es el pan más común, el alveolo es un poco más grande, irregular. Pero tenemos panes donde tenemos una cantidad de agua de 70 hasta el 100%, donde los alveolos son más grandes, son irregulares y el pan es súper blando. Entonces, entre más agua en el moje, pues hará un pan más blando. Agua potable que sea de buena calidad. Vemos un pequeño experimento. Entonces, la primera foto mostramos la hidratación. Tenemos la misma fórmula de pan para un pan de 55% agua, uno de 60 y uno de 70% en agua. Posteriormente fermentaron. Si ven la foto, pues la fermentación, de pronto el de 50 se ve más seco y el de 70 está un poco más chicludo. Y al final del horneado ven las diferencias de los tres. Un pan de 55 más apretado, uno de 60 más ligero y el de 70 es un pan muy aireado que hizo buena fermentación y una buena hogaza. Ahora bien, nosotros en panificación también utilizamos harinas y almidones que no contienen nada de gluten. Eso más que todo lo utilizan las personas celíacas. Entonces tenemos que la harina de arroz necesitaríamos un 90% de agua. Si utilizamos con arroz integral sería un 100% o un 90%. Harina de maíz 80 a 90. De mijo 100. De avena entre 90 y 100. De mandioca o yuca de 100, de sorgo de 100, de sarraceno entre 80 y 90, garbanzo 60, harina de coco 300% en agua y si utilizamos chía molida, o sea un pan de solo chía, sería el 500%. Igual el almidón de maíz es 50, la tapioca es 50 y almidón de patata 40 o papas. Ahora bien, si hacemos los panes y estos panes solamente son de las harinas sin gluten que dijimos anteriormente. Entonces, recuerden que el gluten hace que el pan quede blando y esponjoso, ¿cierto? Esa proteína, pues, hay harinas que las carecen, como las nombramos ahorita. ¿Qué utilizamos? Normalmente se utilizan algunas gomas. A mí me gusta utilizar goma Santana. Me parece que es la mejor para panificación sin gluten, pero entonces tenemos la goma guar, tenemos algunos penicillius, mezcla entre penicillium y gomas, ¿cierto? Entonces eso hace que no tengamos, pues, ¿qué hacen normalmente las panaderías? Las panaderías normalmente utilizan 70% de harina de trigo y 30% de otro tipo de harina para vendernos el pan como pan integral. Pero miren que no es un pan 100% integral, es un pan que viene mezclado con harina de trigo. Entonces cuando una persona es celíaca o tiene dificultades o intolerancia al gluten, pues igual siempre va a decir que el pan le cayó mal. Entonces es muy importante, si le vamos a dar al cliente y le decimos que es un pan 100% integral, ya sea del tipo de harina que utilicen, pues es importante que sepan que es blando, porque yo hago pan de solo harina, arroz, va a quedar como una piedra, ¿cierto? Entonces voy a utilizar un sustituto de gluten. Como le dije, a mí me gusta la goma Santana. Ahora bien, esos sustitutos de gluten también necesitan agua. La goma Santana utiliza un 1000% de agua, igual que la goma guar y los penicillium. Entonces el nivel de agua que utilizan es demasiado para poderlo disolver. Hagan la consistencia de gluten y posteriormente podamos hacer un pan completamente integral. Yo espero que les haya gustado. Espero que me escriban
Me llamen si necesitan, WhatsApp por este medio, por si de pronto tienen alguna otra dificultad. Muchísimas gracias, espero que les haya servido, compartan y otra próxima vez.